Muy buenos días. Continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista y los comentarios, el invitado, el profesor José Cuesta Novoa, politólogo, docente de la Universidad Javeriana y es funcionario de la administración, es subsecretario de Gobierno de Bogotá. Bienvenido, doctor Cuesta. Muy buenos días a todos los televidentes y un agradecimiento muy especial a usted, Adolfo, para permitirnos compartir con todos los televidentes opiniones sobre el devenir de la ciudad de Bogotá. Muy bien, iniciamos con el esquema. La frase del día, abro comillas, bloqueos en Transmilenio son vandalismo premeditado, prácticamente terrorismo, cierro comillas. Alcalde Peñalosa. Muy bien, lo primero que hay que decir es que la violencia no es el camino para resolver los problemas estructurales que tiene el Transmilenio. En ese sentido es absolutamente claro que es necesario condenar el vandalismo contra el patrimonio público de la ciudad, pero igualmente condenar la acción de fuerza desmedida de la policía, concretamente del ESMAD, y al alcalde Peñalosa. Los problemas de la ciudad no se pueden resolver a través del ESMAD. Sí, pero hay que reconocer el mal servicio de Transmilenio, que lo que ustedes señalan, no se justifica la violencia, criticar a los violentos, no se justifica bajo ningún punto de vista la violencia, pero hay que reconocer el mal servicio de Transmilenio, el atraso que tiene Transmilenio, producto de administraciones anteriores. Por eso hoy es tan importante, Adolfo, compartir la necesidad de desarrollar e implementar un sistema de transporte público multimodal, en donde el eje estructurante, la figura fundamental, sea el metro subterráneo ya. Alcalde Peñalosa, no sea terco. Ahí hay unos estudios de ingeniería avanzada que le costaron a la ciudad 8 años de gobierno y 136.000 millones de pesos. El gobierno nacional en su momento, con el presidente Santos, dijo que iba a entregar los 9.6 billones de pesos. No atrasemos más la construcción del metro subterráneo. Pero no solo la ausencia de metro, el retraso que tienen en la fase de Transmilenio, en la avenida Boyacá. ¿Por qué no se continuó con el programa inicial? Y qué curioso, resulta que el 31 de diciembre se dejan construidas las condiciones del proceso licitatorio, el 31 de diciembre del año pasado en el gobierno de la Bogotá Humana, y la primera decisión del alcalde Peñalosa en esa materia es desandar el camino, entre otras cosas contrariando un principio fundamental de la administración pública moderna, en París y en Bogotá, en Madrid y en Medellín, y es que se construye en la administración pública sobre lo construido, principio fundamental, construir sobre lo construido. ¿Cuántos kilómetros de Transmilenio construyó el alcalde Petro? Pues imagínese, resolvió el chicharrón nada más ni nada menos que el de la carrera 10ª, ¿ah? El de la calle 26, el fenómeno de la corrupción más grande que soportó la ciudad de Bogotá, pero adicionalmente dejó lista la licitación para la construcción, a propósito de sistema de transporte público multimodal, listos para efectuar la construcción del cable aéreo en Ciudad Bolívar y listas las condiciones para desarrollar el proceso licitatorio del cable aéreo de la localidad cuarta de San Cristóbal. No es con violencia. Por supuesto. No es con violencia. Una cosa es la protesta social y otra es la violencia. Rechazamos la violencia. Vamos con otra frase. Abro comillas, permisos para minería no deben volver a lascar, experto de la Universidad Nacional. Saludamos la decisión de la Corte Constitucional que examinó un par de demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el senador Iván Cepeda y por el representante de la Cámara, Alirio Uribe, representando el sentir y el querer de los 50 millones de colombianos. Preferimos la vida al oro, preferimos el agua a la explotación aurífera y de hidrocarburos. Y ojo con esto, para entrar en materia, esa es una sentencia de la Corte que va a también ponerle límite a aquellos nuevos faustos que quieren convertir los territorios de la reserva Tomás Van der Hamen en proyectos de desarrollo urbanístico. La coma, pero estamos criticando que eso regresa, esos permisos, a las corporaciones autónomas regionales. Y no tienen cómo. Yo le quiero decir, para nuevamente recuperarle el tema al cual usted nos invitó, la Corporación Autónoma Regional, desde el año 2000, con el Ministerio del Medio Ambiente, sobre la base de unos
robustos estudios científicos liderados por el profesor Thomas van der Hamen han demostrado que ahí, exactamente en esas 1.400 hectáreas, hay una estructura ecológica principal que garantiza la conectividad entre Cerros Orientales, Tomás van der Hamen y Río Bogotá. No se me adelante la entrevista. Vamos con las cifras. Ya hay identificados 897 niños desnutridos para atención en La Guajira. ¿Qué está pasando? Imagínense que en el caso del territorio de La Guajira se prefirió entregarle el río Ranchería a la orgía de la explotación carbonífera, que entre otras cosas, las pocas regalías que le quedan al territorio y al departamento se las roban los corruptos. Pero adicionalmente lo que estamos haciendo es exactamente que mediante matar el río Ranchería, luego tiene unos efectos colaterales y es la falta de agua potable y los niños guayús se mueren de desnutrición. Avancemos. Vamos con el ascensor. Sube. Todos los que están en este momento en ese diálogo por la paz. Estoy hablando de las personas de la sociedad civil. Un ejemplo, el padre Pacho de Ruf. Por ejemplo, el exalcalde Gustavo Petro, que estuvo en los diálogos en La Habana con la comandancia de las FARC. Estuvo igualmente Clara López Obregón. Es decir, están efectivamente una serie de importantes representaciones de un proyecto democrático que apuntalan, entre otras cosas, una idea novedosísima y es la necesidad de cerrar estos ciclos de violencia con una nueva Asamblea Nacional Constituyente por la Paz. Baja. El ladrón de celulares de Transmilenio, el señor El Pulpo. ¿Qué tal? Lo cogieron, por fin lo cogieron. Por supuesto que ese tipo de acciones hay que rechazarlas, ese fenómeno del delito en la ciudad de Bogotá, pero lo importante es, insisto, desarrollar políticas de continuidad cuando estas han sido absolutamente certeras en la lucha contra el delito. Bueno, vamos con el tema central. Tenemos una jornada, ¿sí?, acampar en la Tomás van der Hamen. Bueno, una serie de ciudadanos y ciudadanas de distintas organizaciones sociales, culturales, ambientalistas, mañana a partir de las 3 de la tarde, en una actividad absolutamente pacífica, no violenta, inspirada desde la ternura, desde el amor por la reserva Tomás van der Hamen, vamos a hacer un ejercicio lúdico de encontrarnos con la reserva Tomás van der Hamen, concretamente en la carrera 111 con calle 158. Y vamos a instalar al mejor estilo aristotélico, una aula peripatética de pedagogía ambiental para contarle al territorio, a la ciudad, al país, al continente y al mundo entero que este es un patrimonio ecológico de la ciudad que se constituye, entre otras cosas, en una fuente natural de mitigación del fenómeno de cambio climático, porque es una especie de, los expertos lo denominan, sumidero natural de CO2. La cultura peripatética es enseñar caminando. Y por supuesto nosotros vamos a estar caminando el territorio en la tarde, en la noche, con la luna, con la estrella, en la mañana saludando la presencia del sol, para que con las fuerzas poderosas de la naturaleza le hagamos entender a la ciudad de Bogotá, pero sobre todo a los constructores, a Camacol, a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que definitivamente prevalece el derecho de las y los bogotanos al agua, a la vida, al aire, al territorio, por encima de sus deseos de convertir todo escenario de lo verde en objeto de construcción de sus proyectos urbanísticos. Usted que está ligado a la administración anterior, ¿por qué no desarrolló ese ejercicio en el Conejal La Humedera? ¿Cómo es? En la Conejera, perdón, en el Humedal La Conejera. Bueno, primero que todo hay que decir que en relación con la reserva Tomás van der Hamen, el que dejó listo los recursos, 112.000 millones de pesos para aumentar la compra de predios, tal como lo establecen los estudios que han sido el soporte de las decisiones de Minambiente, de la Corporación Autónoma Regional, que en 2014, entre otras cosas, determinó la elaboración de un plan de manejo ambiental de la reserva forestal. Excúseme, doctor Cuesta, ¿por qué me le saca el cuerpo a la pregunta? Yo no le saco el cuerpo. ¿Por qué no desarrolló ese ejercicio muy bien y en el Humedal La Conejera? Quiero ser puntual en esto. Como se ha dicho en cantidad enorme de debates y de discusiones sobre el tema. La licencia de construcción de ese proyecto urbanístico que es Fontanar del Río
fue entregada por, entre otras cosas, el actual alcalde Enrique Peñalosa en 1999. Usted me habla del humedal La Conejera. Del punto del que usted, no del humedal, del pedazo que fue el punto de discordia en medio de los debates el año pasado, y que en medio de la discusión se dejó muy claramente sentado que esa licencia de construcción, ojo con eso, es que es bueno recordar y hacer uso de la memoria, la licencia de construcción fue otorgada en 1999. Y por supuesto, si se trata de asumir la pregunta en términos absolutamente concretos, debo decir que si hay alguna administración que le puede demostrar con palmaria eficacia su compromiso de defensa, promoción y fortalecimiento del sistema complejo de humedales en Bogotá, la Bogotá Humana. 53 kilómetros cuadrados de humedales recuperados en una titánica obra institucional de la Bogotá Humana con los recursos de ese plan de desarrollo. Y solamente para recordar, porque de ese tema, de verdad, nosotros no hicimos otra cosa que dedicarnos a desarrollar planes, programas, políticas públicas de defensa de los recursos naturales que facilitan el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Ya para finalizar esta administración, en octubre del año pasado, logramos recuperar el último de los humedales de la ciudad de Bogotá que fueron recuperados en el marco de la administración nuestra, que fue el famoso humedal del Burrito, contiguo al humedal del Burro en la localidad de Kennedy. Pero las cifras están ahí. Contraloría, los organismos de control reconocen que efectivamente si hay algo en lo que podemos sacar pecho fue justamente en la protección del sistema de humedales en la ciudad de Bogotá. Pero insisto en la pregunta, ¿por qué no frenaron la construcción en La Conejera? Insisto, la respuesta. ¿Por qué no examina usted el dossier de documentos, de historia documental que señalan que ese pedazo que estaba en cuestión le fue otorgada la licencia de la construcción por parte del alcalde Peñalosa en el periodo 98-2000? Bueno, una cosa es la protesta social, otra cosa es la violencia. Pero en los trinos del exalcalde Petro no vi ese rechazo a la violencia. Es que entre otras cosas le quiero decir una cosa, los saboteos, los bloqueos y los actos vandálicos a quienes realmente se lo hicieron con una tremenda insistencia y con una tremenda radicalidad fue al gobierno del alcalde Petro. Por lo tanto, ayer volvió a reiterar lo que siempre ha dicho. No es cometiendo actos vandálicos contra el patrimonio público de la ciudad, en este caso el sistema de transporte público, sino justamente desarrollando políticas de participación, porque déjeme decir esto, qué cosa tan interesante mostrar la diferencia en gráficas. Cuando hubo un bloqueo hace exactamente 2 años o 2 años y medio en el sistema de Transmilenio en Suba, ¿qué hizo el alcalde Petro? ¿Mandó el SMAT? No, él fue, él mismo, y se reunió en un medio de un cabildo popular con la gente para buscar salidas y soluciones. Es lo que le estamos diciendo al alcalde Peñalosa. Todos los problemas urgentes que tiene la ciudad no se pueden resolver a través del mecanismo del envío del SMAT. Pero nada de desorden. No hay que, pero por supuesto, lo hemos dicho, condenamos la acción violenta contra el patrimonio público de la ciudad. Patrimonio público de la ciudad es sagrado. Pero igualmente también condenemos un ejercicio abusivo y desmedido del uso de la fuerza por parte del SMAT para resolver problemas de carácter social. Y condenar el vandalismo. Y lo hemos dicho 3 veces, digámoslo por 4ª vez. El patrimonio público de la ciudad es sagrado y no se permite ni se admite que se desarrollen actividades vandálicas. Se nos terminó el tiempo. ¿Usted va para una rueda de prensa? Sí, vamos a una rueda de prensa a presentar exactamente los objetivos de la acampada 24 horas, una lunada, una estrella y un sol en favor de la Reserva Tomás Van der Hamen. Primero, en Teleamiga, la entrevista con Adolfo Beck en la mañana amable de la televisión colombiana. Cierro con esta frase célebre, abro comillas, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. ¿Sabe quién es eso? No. De Khalil Gibran. Bonita frase. Bellísimo. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Muy bien. Grato verlo. No, a usted, Adolfo, por la invitación y qué bueno compartir con todos los televidentes de Teleamiga estas reflexiones sobre la necesidad de preservar y fortalecer la Reserva Tomás Van der Hamen. Gracias. Ya continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores.